Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana con mercados bursátiles bastante tranquilos, yo diría realmente laterales. No hubo grandes ganadores ni grandes perdedores. Esto es producto que después de tantas semanas, después de una recuperación verdaderamente sorprendente, bueno, pues era lógico que entrara un poco de calma. Además, pues todo está en juego. Hay muchas negociaciones en camino, pero no hay nada en concreto. Entonces, pues los mercados ante esta situación se muestran obviamente cautelosos. En los principales índices tenemos una alza importante en el Nikkei del 2,17, sin embargo pierde el 4% en el año. El Shanghai pierde el 1% y 2% en el año. El Eurostock va muy bien, gana 0,83, pero gana 8,28 en el año. Es realmente sorprendente lo bien que van los mercados de la Unión Europea. El Dow Jones gana el 0,95 y está tablas prácticamente en el año. El S&P también gana 0,71 y trae una muy pequeña utilidad en el año. El Nasdaq vuelve al terreno negativo, a pesar de que tuvo una semana de más 0,95, pero en el año trae una contracción de 1,07. Aquí cabe mencionar que el NSCI de Asia-Pacífico trae un incremento en dólares del 8%, lo cual es francamente bueno. Y la que sigue brillando es la Bolsa Mexicana de Valores, con un rendimiento del 17% acumulado en lo que va del año. El dólar también, bueno, pues estuvo en 19.35 contra 19.24 de la semana pasada, es decir, incrementó su precio un poquito y contra el euro se bajó a 1.13 después de haber estado en 1.14. El petróleo se mantiene en $60 con 35 centavos el WTI, una baja de 1,39% en lo que fue la semana y 15% en lo que va del año. Tuvimos una semana con noticias interesantes, diría yo. Primero empezamos con declaraciones de un tribunal que suspende los aranceles de Trump, algunos de los aranceles, no todos, por considerarlos que había rebasado sus facultades. Sin embargo, después apeló la administración y otro juez les concedió plazo. Finalmente este tema llegará a la Suprema Corte. Sin embargo, a mí sí me gustaría que esto nos lo explicara mejor el licenciado Gordillo. Adelante, Jorge, ¿por qué no comentas sobre el tema de los tribunales y los aranceles y Trump, obviamente? Sí, gracias Manolo. Saludos al auditorio. Efectivamente, lo que sucedió es que un tribunal declaró que era injustificado el tema de arancelario, porque Trump ha marcado muy claro que es por emergencia nacional que está poniendo, sobre todo el arancel de 10% generalizado al mundo, y este abuso de este condicionante es lo que está poniendo el tribunal sobre la mesa. Canceló o puso pues sí, en pausa estos aranceles. El mercado reaccionó de manera positiva, pero después una apelación detuvo esta cancelación. Quiere decir que hay un pleito judicial importante sobre estos aranceles. Aquí el problema es que el mundo se da cuenta que hay esta situación judicial, que no tiene todo el poder completo Donald Trump. Entonces va a ser más complicado, o se vuelve más complicado la negociación uno a uno comercial que está teniendo Estados Unidos con todo el mundo. Ya de por sí el fin de semana había dicho que estaban estancadas las pláticas con la Unión Europea. En la última noticia que tuvimos del secretario del Tesoro es que también están estancadas las pláticas con China. Entonces, todo este exceso de optimismo que el mercado había observado hace unas semanas, sabíamos que en algún momento se podía complicar porque Estados Unidos solo quiere concesiones y no necesariamente está generando la confianza como para llegar a un mejor momento. Todo el mundo está tratando de salvar la restricción que está queriendo hacer Estados Unidos. ¿Por qué no comentamos las minutas de la Fed y también la breve charla que tuvo Trump con el presidente de la Fed, Jerome Powell? Adelante, Jorge. Sí, pero
Vienen las minutas de la Fed, ya sabíamos que la Reserva Federal había dicho que no había movido sus tasas de interés de fondeo en la reunión pasada y había dicho que que necesitaba más información para tomar una decisión, sobre todo la que queremos escuchar, una reanudación del ciclo de baja de la tasa de interés. En las minutas es muy claro, tiene una doble preocupación, una doble situación complicada. La amenaza de una baja en la demanda o en la economía norteamericana por estas políticas arancelarias, pero al mismo tiempo la amenaza de un repunte en la inflación hacia adelante que generen estos aranceles. Entonces, no quiere tomar partido político, no quiere criticar la política del presidente, pero sí dice, no tengo la información suficiente como para tomar una decisión o moverme. Entonces, toma una decisión de pausa con la intención de no equivocarse. Dice, lo que no quiero es bajar tasas y tener que volverlas a subir. Entonces, tuvo una reunión con el presidente después, el presidente de la Fed, y Trump fue muy claro y muy contundente en presionar y decir, nos urge a la economía que baje tasas de interés para poder tener condiciones suficientes para que todo el plan de reactivación económica o de sustento y hegemonía se vaya dando. Cosa que la Reserva Federal no lo puede tomar simplemente como una opinión, no puede tomarlo como una presión importante. Sin embargo, los mercados todavía piensan, por lo menos Wall Street, que puede haber dos bajas en el año, ¿no? Que la tasa podría bajar del tope máximo del 4,5 al 4%, que probablemente la primera baja la viéramos en el mes de septiembre. Correcto. Bueno, pues ya veremos. También vino la revisión del PIB. Aquí quiere decir que ya sabemos que el PIB en Estados Unidos se contrajo 0,3%. Nos lo dijeron hace algunas semanas. Sin embargo, esas cifras tienen 3 revisiones. En la semana se llevó la segunda revisión y hubo cambios. Lo que nos dice la segunda revisión es que no decreció 0,3%, nada más decreció 0,2%, lo cual, bueno, mejora cuando menos un poquito la perspectiva. Sin embargo, en la revisión hubo un dato muy malo, porque el consumo privado sí se revisó a la baja en 5 décimas. Esto quiere decir que bajó del 1,7 al 1,2%. Y el consumo privado es importantísimo en términos de crecimiento. Eso quiere decir que la economía en Estados Unidos sí está creciendo más lentamente. Pero luego en Estados Unidos también hubo una noticia importante, que fue la de los resultados al primer trimestre de Nvidia, que es el ícono de las empresas del sector tecnológico. ¿Por qué no nos comentas el resumen de los resultados que siguen siendo magníficos y sorprendiendo a todo el mundo? Sí, yo nomás concluyendo tu comentario anterior y lo junto con este de Nvidia, efectivamente la amenaza o la preocupación es de una desaceleración en la economía. Sí hay ciertas señales de que esto está pasando, pero lo que estamos viviendo en estos meses es un completo desorden en los indicadores económicos porque los empresarios y los consumidores están haciendo sus acciones de manera normal, tratando de compensar la amenaza que se viene de arancel. Entonces, hay aumentos en importaciones de más, aumento o disminución en consumo temporal. Todavía no está muy claro que la afectación sea lo que se viene. Simplemente la gente está buscando salvarse sobre estas amenazas e incertidumbre. No es buena noticia, pero sí hay que tenerlo muy en claro porque seguramente nos va a llamar la atención para los datos del segundo trimestre. Y lo mismo para Nvidia, estábamos muy preocupados sobre todo lo que hemos escuchado de la tecnología y de los chips, la amenaza que hay por freno a China. ¿Y qué tipo de reporte va a dar Nvidia, que se ha vuelto un ícono de este sector? Además de que lo hizo en ingresos y en utilidades, la perspectiva es la que más nos preocupaba y su perspectiva es buena, su perspectiva obedece a una buena estrategia de que continuará creciendo en los siguientes trimestres. Por supuesto, el mercado tendrá con cierta recelo qué es lo que le pueda pasar con el tema arancelario, restricción de China, pero por lo pronto su reporte nos deja mucho más tranquilidad de que las cosas no necesariamente están yendo para un camino equivocado. De acuerdo. Oye, la que sí está metida en problemas es Japón. La verdad, Japón es algo que sorprende. Yo creo que la economía más endeudada del mundo. El gobierno japonés tiene una deuda que representa el 240% del PIB. Es prácticamente el doble de lo que se vive en Estados Unidos, más del doble de lo que se vive en Europa, etcétera. Es
tiene la ventaja de que toda la deuda es en yenes y que los dueños de ella son los propios japoneses, pero de todas maneras parece ser que es un endeudamiento excesivo y ya les empezó a causar problemas, ya la gente empieza a rechazar los bonos japoneses, ya no los quieren o piden mayores intereses para poder arriesgarse y mantener sus ahorros ahí, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué acaba, pero Japón va a tener que entrar en un proceso de reestructura fiscal tarde o temprano, porque simplemente deudas de ese tamaño son impensables. Pero antes de que se nos acabe el programa, me gustaría ir a México, analizar el reporte trimestral del Banco Central, que más bien es cómo nos dice cada 3 meses el Banco de México cómo ve la economía. Y creo que lo más relevante del reporte fue que bajó su expectativa de crecimiento del 0.6% al 0.1%. Esto contrasta enormemente con las proyecciones de Hacienda, donde dicen que vamos a crecer el 1.5. La diferencia es abismal, ¿no? El Banco Central dice 0.1, la Secretaría de Hacienda dice 1.5. Yo me atrevo a pensar que tiene más la razón el Banco Central, porque finalmente es una opinión técnica, no política, y en cambio la de Hacienda, pues a lo mejor lo que trata es de que las cosas no se vean tan mal, cuando en realidad sí tenemos un serio problema de crecimiento. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, ya en conclusión, puso 0.1 como promedio, pero dio un abanico entre el 0.7 y menos 0.7, la posibilidad de crecimiento de este año para la economía mexicana en términos reales. Lo que te hace pensar es que México sí ve una debilidad más fuerte en la demanda, por lo que hemos comentado ya en semanas anteriores, y eso es lo que está justificando, lo que está atrás de su política tan agresiva de bajas en la tasa de interés. Considera que la demanda es tan débil como para esperar que la preocupación de inflación que ha estado subiendo en los últimos 3 meses sea temporal, no sea muy fuerte y justifique estas bajas en la tasa de interés que los analistas todavía consideran que podría llegar al 7,5% para finales de año. Muy bien, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Mi querido Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.